Com l'any passat, tinc el plaer de presentar a Quico Bernabéu i en primer lloc vaig a presentar el seu currículum titulat com a dietista, nutricionista per la UA, treballa a una clínica presencial a Castalla i en Àgora passa consulta als afectats i les afectades de càncer des de 2022 i impartís classes, tallers en el CEAM de Castalla. Com tots saben, Àgora vol donar cobertura als malalts i sabia que l'alimentació és fonamental per la prevenció en el tractament i després del càncer. I com tot, la ciència avança una barbaritat, com dia la sarsuela aquella, i hi ha novetats, moltes, respecte a l'any passat. Ell va fer un resumen de la conferència que va donar l'any passat, una xarra, i va introduir-nos totes les novetats que hi ha, perquè a tot arreu hi ha novetats, i també, si vostès volen fer alguna pregunta, hi ha un micròfon i poden fer la pregunta que ell, evidentment, sí que pot contestar-la, claro. I ja, sense més preàmbuls, així el protagonista és Quico, i bona nit, i espero que les agrade i que passem una nit estupenda. Vale. Moltes gràcies, Lola. Ho ha explicat superbé, millor impossible. Antes de començar, volia agrair-vos a tots per vindre, agrair també a l'associació per la feina que fa i tot el que fa, que quan estàs dins dones compte de tota la feina que fa i el que es maneja per la gent. Sí que és de veres que hi ha algunes que no han pogut estar, però a tots els que esteu, moltes gràcies per vindre. Anem a fer la xerrada en castellà, per dos motius. El primer, perquè igual hi ha algú que entén millor el castellà, i el segon motiu, que jo també em desenvolupe millor parlant d'estos temes en castellà. Entonces, esta xicoteta introducció la fem en valencià, a partir d'ara anem a començar en castellà. Vale, pues a ver, como ha dicho Lola, la primera parte de la charla será el recordatorio de lo que vimos el año pasado. El año pasado ya di una charla sobre nutrición y cáncer, entonces voy a resumir lo más importante del año pasado y además, a partir de la media hora, os voy a dar consejos prácticos, preguntas, cosas que me surgen en consulta, que al final uno se cansa un poco de repetir porque hay muchas veces que no se queda. Entonces, espero resolveros sobre todo esas dudas. Y como ha dicho Lola también, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, me levantáis la mano. Aquí en las dos o tres primeras filas por la luz no veo, pero me avisáis, ¿vale? Y os doy el turno de palabra y me preguntáis. Vale, pues pasamos. Esos son los contenidos, resumen de la charla anterior, vamos a hablar de educación nutricional, de mitos, meriendas saludables, que es lo más típico que me pueden preguntar, y ejemplos de buenos cambios. Vale, el año pasado empecé hablando de los síntomas tanto del cáncer como de la quimio, como de la radio, como de la inmunoterapia. Estos serían los síntomas más frecuentes. Os lo resumo. Náuseas y vómitos. Es muy típico en pacientes con quimio que reporten náuseas o reporten vómitos. ¿Qué hacer en estos casos? Pues lo más recomendado siempre es no mezclar líquidos con sólidos, también no consumir alimentos con abundantes grasas y no mezclar alimentos de diferentes consistencias, ¿vale? Y a diferentes temperaturas. En el tema de ir más al baño, en el tema de la diarrea, se recomienda evitar la fibra insoluble.
en contra de la soluble, ¿vale? En el tema del cáncer por quimio es muy importante consumir fibra soluble. ¿Cuál es la fibra soluble? Toda la que encontramos en verduras y frutas que no sean verdes. Por ejemplo, zanahoria, sandía, plátano. Y por otro punto fundamental en el tema de la diarrea es la hidratación, ¿vale? O sea, la hidratación, tanto en la diarrea como en el estreñimiento, es un pilar fundamental. En el estreñimiento, además, lo contrario que en la diarrea, tendremos que tener en cuenta la fibra, ¿vale? Aumentar el consumo de fibra, en este caso sí de las dos, soluble e insoluble. ¿Dónde encontramos fibra soluble y fibra insoluble? Sobre todo en frutas que tengan piel, ¿vale? La piel es lo que más fibra tiene, y en verduras también con piel y en cereales integrales, como pueden ser pan integral, pasta integral, arroz integral, etc. En el tema de la diarrea también hay que hablar de que en todos los pacientes con quimio o con inmunoterapia que suelen padecer diarrea, no es lo mejor el tema de los probióticos. ¿Por qué? Porque tienen lactosa, entonces la lactosa es un azúcar que cuesta de digerir, por lo que por lo general no suele ser la mejor recomendación. Luego pasamos molestias gástricas e intestinales, también suele reportarse bastante. ¿Qué hacer en estos casos? Pues bueno, evitar alimentos crudos, que siempre suelen tardar más en digerir. Toda la cocción es un paso previo a la digestión. Entonces, todo lo que sea crudo cuesta más de digerir. ¿Qué podemos encontrar también? Pues bueno, las legumbres. Las legumbres es sabido por todos que causan gases, son más difíciles de digerir también. El otro punto tendríamos alteraciones tanto del gusto como del olfato. Aquí es muy personal. Hay personas que tienen alteraciones del gusto en algunos alimentos y otras personas en otros. Por lo general, en el gusto, pues justo a lo contrario, hay que favorecer el olfato. Alimentos que huelan bastante, estimular con pan caliente, alimentos que tengan un olor penetrante. En cambio, en el olfato sería lo contrario. Una recomendación muy buena que doy a todos los pacientes y las pacientes es, en el tema del olfato, comer en otro lugar donde no se haya cocinado. Por ejemplo, si se cocina en la cocina, comer en el comedor. Eso ayuda a que no se queden olores en la habitación y les dé como pues, náuseas o vómitos o problemas a la hora de comer. Y después tenemos los dos puntos que más se repiten y más importantes dentro de los síntomas del tratamiento oncológico. Sería boca y garganta dolorida, o lo que llamamos disfagia, y desnutrición. La desnutrición puede venir provocada también por cualquiera de los otros síntomas, es decir, personas que tengan alteraciones al gusto, al olfato, van a tender a comer menos. Entonces, los dos puntos estos los vamos a explicar ahora. Disfagia. Estas son las recomendaciones generales. El paciente que esté sentado, con la espalda a 90 grados, todas las recomendaciones son para facilitar el bolo por la tráquea y por el esófago. Reparto a lo largo del día en 5 o 6 tomas. Siempre es mejor comer más veces al día de menos cantidad que no coger un plato muy grande y empezar a comerlo. Nos va a costar más. Potenciar y combinar sabores, pues lo mismo. Si no nos gusta la comida, no nos gusta lo que estamos comiendo, nos va a costar más el deglutirlo. Y no mezclar consistencias en un mismo plato. Esto también se repite en bastantes síntomas. Aquí ejemplos, pues bueno, sopas con pasta, yogures con fruta, etc. ¿Qué hay que evitar en el tema de la disfagia? Comidas pegajosas, como pueda ser el arroz o el puré de patatas que esté muy seco. Comidas con 2 o más consistencias, como ya hemos comentado. Comidas con fibras duras, como por ejemplo los espárragos o los cardos, que también cuestan más de deglutir. Comidas que no forman el bolo con facilidad, como la carne picada. La carne picada, por ejemplo, por mucho que la mastiques, va a seguir igual. Entonces, puede ser que cueste formar el bolo. Y el maíz. El maíz, por ejemplo, todo lo que sea maíz, por fuera tiene una película que lo recubre. Entonces, puede ser que esa película esté demasiado dura y cueste de tragar. Y después alimentos secos, todo lo que sea pan tostado, galletas, etcétera, a cualquiera que estemos un poco resfriados de la garganta, esos alimentos también nos cuesta tragar. Y después, tema importante también en la disfagia. Tenemos 2 tipos de disfagia, disfagia sólidos y disfagias líquidos. ¿Qué pasa con la disfagia sólidos? La disfagia sólidos es aquellos pacientes que tienen problema de tragar sólidos.
Como vemos en la tabla de la izquierda, una persona que no tiene problemas en tragar ningún alimento estaría en el escalón número 7. Puede comer comida normal. ¿Qué pasa cuando ya no podemos comer todo tipo de alimentos? Bajaríamos al escalón 6. Tendríamos que picar un poco más la comida, que sea de un tamaño más pequeñito, que esté un poco húmeda, así bajando hasta triturarla en formato puré o triturarla ya de forma licuada. Hay personas que no pueden comer nada que sea más sólido que lo licuado o en la textura de puré. Entonces, bueno, hay que ingeniárselas un poco para darles otro tipo de alimentos o buscar otras opciones para que se puedan alimentar adecuadamente. Y luego tenemos la disfagia líquidos, que esta aún es un poco más difícil de llevar que la disfagia sólidos. La disfagia líquidos sería las personas que no pueden tragar líquido con normalidad. Imaginaros no poder beber agua. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos espesantes naturales que no tienen sabor, pero tenemos que utilizarlos para aquellas personas que no puedan tragar con facilidad líquidos. Tenemos diferentes niveles también, como antes. Las personas que podemos beber agua con normalidad estaríamos en el escalón 0. Si ya no podemos tragar agua con facilidad, ya iría que espesar un poco más el agua hasta llegar incluso a la textura de puré o la textura licuada. Es decir, una persona que no podría tragar nada que esté más líquido que un puré o que un licuado. Y después, el tema de la desnutrición es quizá el tema más importante en cuanto a la mayoría de tipos de cáncer. ¿Qué se recomienda en estos casos? Pues bueno, enriquecer los platos. Yo utilizo mucho los purés. Todo lo que esté líquido al final va a ser mucho más fácil de tragar que lo que esté sólido. Lo que no tengamos que masticar lo vamos a poder tolerar mucho mejor y podemos comer más cantidad. Entonces, enriquecer los platos. El tema de las bebidas, intentamos no beber mientras comemos, porque cuando bebemos mientras comemos también puede ser que nos hinchemos un poco. Entonces, intentar evitarlo. Seguir una adecuada ingesta de calorías y proteínas, eso es esencial en el tema de la desnutrición. Y jugar mucho con lo que os he dicho, con los purés y también con los frutos secos. Si no hay problemas de deglución, los frutos secos son alimentos que en poca cantidad nos aportan bastantes calorías. Entonces, también es un tema interesante en el tema de la desnutrición. Vale, a partir de aquí, voy a hablar un poco de prevención en cuanto al cáncer. Como sabéis, esta enfermedad, por desgracia, la mayoría de casos no se sabe el por qué surge. Sí que es verdad que hay ciertos puntos, que ahora los vamos a dar, que pueden llevar a una buena prevención de esta enfermedad. Dentro de los cánceres que se detectan o que se sabe el por qué surgen, estaríamos hablando que en torno al 5-10% de ellos vienen por factores genéticos, factores los cuales no podemos controlar y están muy influenciados por la edad. Pero, en cambio, tenemos el 90-95% de ellos que se deberían a factores ambientales. ¿Qué quiere decir factores ambientales? Pues bueno, son factores que ya los podemos tratar un poco mejor. Se sabe que, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo en la aparición de ciertos cánceres. El alcohol o el tabaco también lo son. Demasiada exposición al sol. Se sabe que el cáncer de piel, sobre todo, se debe, entre otras cosas, también a la exposición al sol. La exposición a benceno y otros químicos y infecciones víricas. También podemos contraer cáncer por diferentes infecciones. Vale, Lola. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación para que eso os quede claro? Lo típico que se dice de seguir un estilo de vida saludable. ¿Qué es seguir un estilo de vida saludable? Tener todos estos puntos controlados. Estos puntos: ejercicio, alimentación, descanso, peso saludable y salud mental. Controlando estos 5 puntos de nuestra vida, podemos ayudar a la prevención de ciertos cánceres. Pero, como os he comentado, el cáncer muchas veces es una enfermedad que no se sabe el por qué surge. Entonces, puede ser que aun llevando todo esto bien, nos aparezca la enfermedad. Y 2 puntos a tener en cuenta, que están en rojo, serían el alcohol y el tabaco. Esto también es fundamental para la prevención de la enfermedad.
Vale, vamos a centrarnos ya más en la alimentación. Todo esto también lo expliqué el año pasado, pero bueno, esto sería la base de la alimentación. A partir de aquí ya podemos empezar a hablar de más cosas, pero sí que quiero que os quede claro que dentro del tema de nutrición y alimentación tenemos 3 macronutrientes principales que se encuentran en todos los alimentos. Estos macronutrientes son hidrato de carbono, proteínas y grasas. Entonces, vamos a hablar un poco de ellos 3. Hidrato de carbono, ¿qué son? Como veis en la imagen, pan, pasta, arroz, patata, cereales, legumbres. Vamos a hablar de las legumbres. Se pueden meter tanto en hidrato de carbono como en proteínas. ¿Por qué? Alrededor del 60% más o menos de las legumbres son hidrato de carbono. Otro 40% son proteínas. Entonces, a mí me gusta más meterlos en hidrato de carbono, pero que sepáis que también cuentan como proteína. Importante de los hidratos de carbono. Son la base de nuestra alimentación. Alrededor del 45-55% de las calorías totales que ingerimos al día vienen por parte de este macronutriente. Entonces, para que os deis cuenta de lo importante que es. Pasa. Bueno, principal función del hidrato de carbono, función energética. ¿Vale? El hidrato de carbono nos va a proporcionar la energía que necesitamos para pasar el día. Proteínas, la función de las proteínas, sobre todo función estructural. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda tanto a aumentar la masa muscular como a hacer que la masa muscular no disminuya, junto con el ejercicio. Dentro de las proteínas, ¿qué tenemos? Huevos, pescados, carnes, mariscos y lácteos. Comentar que dentro de los lácteos, la diferencia entre un lácteo semidesnatado y un lácteo entero sería simplemente el porcentaje de grasa. Un lácteo entero tendría toda la grasa de la leche, en cambio un lácteo desnatado sería lo mismo pero quitándole la grasa. Lo mismo pasa con las carnes. Dentro de las carnes tenemos las carnes rojas y las carnes magras. Las carnes magras y las carnes rojas, lo único que se diferencia sería el porcentaje de grasa. Entonces, que quede claro que la carne magra puede entrar perfectamente a diario, ¿vale? No habría problema. ¿Qué porcentaje de estos alimentos deberían entrar en nuestra dieta? Alrededor del 20-30% de las calorías que ingerimos al día tendrían que venir por parte de las proteínas. Vale, pasa Lola. No solo tenemos proteínas animales, también tenemos proteínas vegetales. Se puede seguir perfectamente una alimentación vegana o vegetariana a base de este tipo de proteínas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tofu, seitán, tenemos garbanzos, soja y frutos secos. Los frutos secos vendría a ser lo que son un macroalimento, por así decirlo. Tienen tanto hidrato de carbono como grasas como proteínas. Entonces, bueno, los metemos aquí como proteína vegetal porque también tienen proteína, pero que sepáis que también tienen de los otros macronutrientes. Y después las grasas. No todas las grasas son malas, de hecho las grasas son necesarias. Alrededor del 25-30% de las calorías diarias vienen por parte de la grasa. ¿Qué pasa dentro de las grasas? Que tenemos dos tipos. Las grasas saturadas a vuestra izquierda y las grasas insaturadas a vuestra derecha. La diferencia, bueno, solo con los alimentos que os he puesto ya se puede ver un poco. Las grasas saturadas vendrían pues sobre todo los fritos, las bebidas azucaradas, la carne roja, los dulces, las patatas fritas. Y luego las grasas insaturadas vendrían por parte del pescado azul, el aguacate, el aceite, los frutos secos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Alrededor del 100% de las grasas que consumimos, pues alrededor del 70% tendría que estar constituido por las grasas insaturadas y el 30% por las saturadas. Entonces, claro, como hay muchos más alimentos de grasas saturadas, por eso se dice un poco que son las malas. Siempre hay que reducir lo máximo posible estas en contra de las insaturadas, ¿vale? Más que nada por el porcentaje que os acabo de comentar. Vale. Muy bien, tenemos claro, hidrato de carbono, proteínas y grasas. ¿Cómo jugaríamos con estos macronutrientes a la hora de comer? En un plato de comida, en un plato de cena. Lo podríamos gestionar de esta forma.
Esto es un plato general para población en general, donde se puede ver más o menos lo que tendría que tener un plato saludable. La mitad del plato tendría que estar constituido de verduras, un cuarto de él de hidrato de carbono y un cuarto de proteínas. Simplemente es una guía, no significa que todas las comidas y todas las cenas tengan que tener esta composición. Pero sí que es verdad que para verlo un poco visualmente sirve bastante. Vale, Lola. Eso en cuanto diariamente. ¿Cómo lo gestionaríamos semanalmente? Pues bueno, aquí os he puesto un menú totalmente aleatorio que podría ser de alguna persona. Eso no quiere decir que este menú tenga que ir para todas las personas. Pero sí que es verdad que tiene cosas en común que hay que recalcar. Cosas en común. Como veis, hay verdura en todas las comidas y en todas las cenas. La parte de verdura es fundamental, tanto en las comidas como en las cenas. Y el segundo punto fundamental es la parte de proteínas. Como veis, todas las comidas y todas las cenas tendrán o algo de carne, o algo de pescado, o algo de huevos, o algo de legumbres. Entonces, esas dos directrices para todas las comidas y todas las cenas. Después, el hidrato de carbono ya irá dependiendo de cada persona. Aquí, por ejemplo, pues bueno, vemos hidrato de carbono casi todos los días, vemos arroz, vemos pasta no hay, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, el hidrato de carbono es dependiendo de cada persona, dependiendo del deporte, dependiendo del ejercicio que haga y del objetivo que tenga. Cosas a tener en cuenta también, que por lo mínimo lo suyo es que haya un día de legumbres a la semana. 1 o 2 días de legumbres sería lo suyo. Y por otro punto, que haya un día de pescado azul, o bien en la comida o bien en la cena. Pescado azul estamos hablando de salmón, arenque, caballa, emperador, sardinas, ¿vale? Atún, caballa, bueno, a caballa ya lo he comentado. ¿Por qué? Por el tema del omega 3. El pescado azul es el alimento que más omega 3 tiene, entonces es muy importante para el tema también del colesterol, que ahora voy a hablar de él, importante también el introducirlo por lo menos una vez a la semana. Vale, pasamos a los mitos. Todos estos mitos son relacionados con el cáncer. De estos también hablé el año pasado. Los voy a explicar rápidamente, pero quiero que os quedéis con esta frase. No existe ningún ingrediente ni producto dietético que por sí solo cure el cáncer, ¿vale? O sea, desgraciadamente no lo hay, si no la charla se acabaría rápido, pero no lo hay. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se tiene que seguir? Seguir una dieta adaptada, segura, equilibrada y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Adaptada a la persona, que esté adaptada a sus necesidades, a sus gustos, a su estilo de vida. Que sea segura, segura en cuanto a que tenga la cantidad que necesita de hidratos, de proteína y de grasas. Que sea equilibrada en cuanto a lo que he comentado anteriormente, que tenga un día de legumbres, un día de pescado azul, que siempre haya proteína tanto en las comidas como en las cenas, y que sea práctica. Sobre todo, que sea práctica, porque no vale de nada que una dieta sea adaptada, sea segura y sea equilibrada si luego la persona no la puede llevar a la práctica. Entonces es muy importante adaptarse a la persona, sobre todo pues si tiene poco tiempo para cocinar, si no le gusta X cosas, si no le gusta cenar pescados, ¿vale? Entonces, de nada sirve que sea adaptada, segura y equilibrada si no la podemos llevar a la práctica. Vale, voy a hablar de los siguientes productos. Pasa, sí. Carne roja. Es cierto que se ha demostrado en estudios científicos que el exceso de consumo de carne roja puede producir ciertos tipos de cáncer. Vale, eso es cierto. Pero ¿cuál es el mito? El mito es que todas las personas o todos los enfermos de cáncer no pueden consumir carne roja. Eso es falso, ¿vale? Sí que es verdad pues, que una persona tenga cáncer o no tenga cáncer, la carne roja hay que limitarla, no necesariamente eliminarla. Que es el mito que se sigue. Entonces, una persona enferma de cáncer puede consumir la misma carne roja que otra persona que no lo esté. Después, los productos lácteos. ¿Qué pasa con los productos lácteos? Hay dos mitos. El primero, que todas las personas con cáncer no pueden consumirlos, lo tienen prohibido. Eso es falso. ¿Por qué se dice este mito?
sobre todo porque las personas con inmunoterapia durante el tratamiento pueden ser intolerantes a la lactosa, entonces por eso se eliminan los lácteos, pero no porque sean malos, sino porque sientan mal. Y otro punto a tener en cuenta es que también suele ser de cáncer de mama, entonces a todas las pacientes con cáncer de mama se le quita los productos lácteos sin ninguna base científica. Simplemente hay que eliminarlos en los casos que siente mal, en esos casos sí, pero en los casos que no siente mal podrían entrar perfectamente. Después el azúcar. El azúcar viene sobre todo por lo mismo que he comentado de la carne roja. Es verdad que hay que limitar su consumo, pero hay que limitar el consumo de azúcares añadidos. El consumo de azúcar naturalmente presente no es necesario, que no es necesario limitarlo, perdón. No es necesario limitarlo. ¿Por qué? Porque al final la fruta, por ejemplo, tiene azúcar naturalmente presente y no por ello es un alimento malo o un alimento que te vaya a producir cáncer. Entonces, el tema del azúcar, sobre todo, limitarlo porque un aumento excesivo de azúcar sí que es verdad que puede producir o bien diabetes o bien una subida de peso que puede llevar a hipertensión, etc. Entonces, el azúcar añadido, sí, restringirlo. El azúcar naturalmente presente en los alimentos, no. En contra del azúcar tenemos los edulcorantes artificiales. El mito de los edulcorantes artificiales está en que como son artificiales no son buenos para nuestro organismo, cosa que no es cierta. Al final, la diferencia entre el azúcar y los edulcorantes artificiales va a ser que el azúcar es un alimento calórico, el cual tiene glucosa, la cual va a pasar a la sangre, el páncreas va a secretar insulina, que todo esto que estoy explicando es un proceso normal, pero ¿qué pasa? Que si ese proceso se repite muchas veces durante el día o los picos de glucosa son muy elevados, puede ser que acabe en una diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo controlamos todos estos picos? El edulcorante no tendría este problema, porque no tiene nada de glucosa, ¿vale? Como sí tiene el azúcar. Entonces, prefiero un consumo normal de edulcorante ante un consumo normal de azúcar. El chocolate se relaciona sobre todo con el azúcar. ¿Por qué se dice que el chocolate es malo? Porque el chocolate, sobre todo el que no es puro, tiene bastante azúcar. Entonces, estaríamos en el mismo punto que el azúcar. Todo el chocolate que tenga un exceso de azúcar no será bueno para nuestro cuerpo, pero todo el chocolate puro que consumamos no habría problema. Al final el chocolate puro realmente es amargo. ¿Qué pasa con el chocolate que no es puro? Que sí que tiene bastante más azúcar. Entonces, ese sí que hay que controlarlo. El puro podría entrar incluso casi diariamente. Y después, el último tema a tener en cuenta, el pescado azul. No sé si habéis escuchado que las latas de pescado azul o los pescados azules más grandes tienen mercurio. Pues vale, esto sí que es cierto, tienen mercurio, pero tienen una proporción muy ínfima del mineral. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que, por ejemplo, en embarazadas, en menores de 2 o 3 años, sí que es cierto que no se recomienda su consumo por el mercurio. Ahora, en personas que no sean ni embarazadas ni niños de menores de 2 o 3 años, no habría ningún problema en consumir latas de pescado, ¿vale? O sea, el mercurio que tiene una lata es muy pequeño, no va a producir ningún problema. Vale, y el año pasado acabé con la conclusión de que hay dietas saludables o adecuadas y hay dietas no saludables o inadecuadas, ¿vale? Que no quiere decir que una dieta sea saludable, o sea, una dieta puede ser saludable, pero puede ser no adecuada para la persona. Al igual que el contrario, puede ser no del todo saludable, pero igual para ese momento o ese punto en concreto sí que lo puede ser para esta persona. Y después, que no hay alimentos buenos y malos, ¿vale? Lo típico de, me ha comentado María que este ingrediente, este alimento es súper bueno. Pues bueno, ni esto será tan bueno ni lo otro será tan malo. Lo que hay que ver sobre todo es el contexto de la alimentación. Vale, y a partir de aquí
Os voy a dar pinceladas de distintas cosas que me surgen en consulta, distintas preguntas que me hace la gente, distintas cosas que escucho yo. Entonces, la primera y una de las que más me chirría es que la fruta por la noche engorda. Pues vale, la fruta por la noche no engorda, ¿vale? Quitároslo de la cabeza, por favor. La fruta nos va a aportar muchas más cosas buenas que cosas malas. Al final, si no nos comemos la fruta por la noche, cualquier otra cosa que nos vayamos a comer va a ser peor que la propia fruta. Entonces, fruta siempre. Las recomendaciones, mínimo 2-3 piezas al día. Entonces, a partir de ahí, el momento del día me da igual. Pero es importante consumir fruta, independientemente de la hora. La hora, que también la vemos en la siguiente diapositiva, los hidratos de carbono engordan, y más por la noche. Vale, pues a ver, aquí hay que poner un matiz. Los hidratos de carbono, como he comentado anteriormente, dependerá mucho de la persona, dependerá mucho sobre todo del deporte o del ejercicio que haga. Entonces, sí que es verdad que si consumimos demasiados hidratos de carbono para lo que nos toca, puede ser que sí que aumente nuestro peso. Pero no por esto quiera decir que sean malos. Engordarán o no sentarán bien en el caso de que durante todo el día ya hayamos consumido, me imagino, una persona tiene que consumir 100 gramos de hidrato de carbono. Llega por la noche y ya ha consumido 100 gramos. Pues entonces esos extra que se comerá por la noche puede ser que no le vayan del todo bien. Pero si una persona llega por la noche, una persona que tenga que consumir 100 gramos, llega por la noche y ha consumido 80, no hay problema de consumir esos 20 que le faltan por la noche, ¿vale? De hecho, debería hacerlo. Y lo de por la noche, el horario da completamente igual. Hay diferentes estudios científicos que concluyen que el consumo de hidrato de carbono es independiente del horario. Lo que importa es la cantidad de hidrato de carbono que se consuma al día. Entonces, me va a dar igual que lo consumamos todo por la mañana a que lo consumamos todo por la tarde. Lo que importa es la cantidad de hidrato de carbono que se consume a lo largo del día. El horario da completamente igual. Colesterol. Veo un montón de analíticas en las cuales el colesterol está elevado. ¿Qué es importante conocer del colesterol? Tenemos dos tipos de colesterol. El HDL, que llamamos el colesterol bueno, y el LDL, que llamamos el colesterol malo. ¿Por qué tenemos que diferenciarlos? Aquí en la imagen se ve muy bien. El colesterol malo, el LDL, es el que se queda en las paredes de las venas y las arterias, obstruyendo un poco, pues eso, el paso de sangre, el paso de nutrientes, etc. ¿Qué pasa con el colesterol bueno? El colesterol bueno lo que hace es coger ese colesterol malo y llevarlo al hígado a que se degrade o a otra célula que lo necesite. Entonces, el colesterol es totalmente necesario para nuestro cuerpo, en cierta medida, claro está, porque si nos pasamos, sobre todo el colesterol malo, se nos va a acumular en las venas y en las arterias. Cositas para mejorar el colesterol bueno. Sobre todo, dejar de fumar. El tabaco es el punto más importante que hace que nuestro colesterol bueno disminuya. Aparte de eso, para aumentarlo, ¿qué se necesita? Pues más que con la alimentación, como más se aumenta el HDL es con el deporte, con el ejercicio. Las analíticas de los deportistas de élite, la mayoría le sale el colesterol bueno elevado. ¿Por qué? Por eso, porque se genera a la hora de hacer ejercicio. Y otro punto también a tener en cuenta es que se ha demostrado que el omega 3 también ayuda bastante a aumentar el colesterol bueno. Por otra parte, el colesterol malo, ¿cómo controlarlo? Sobre todo, pues bueno, viene a ser las recomendaciones generales de lo que llamamos una dieta mediterránea. Controlar las bollerías, controlar las grasas saturadas, controlar los procesados, etc. Entonces, las recomendaciones son las típicas que se pueden dar para perder peso, valen también para bajar el colesterol malo. Vale, pasamos. Grasa visceral y grasa subcutánea. Aquí, os quiero comentar que yo en consulta utilizo una báscula de bioimpedancia, que lo que hace, además de darme el peso, me da la masa muscular, la grasa, el agua, etc., la masa ósea. Entonces, esa báscula me da dos parámetros.
la grasa total y la grasa visceral. La grasa total está constituida por las dos, por la visceral y la subcutánea. ¿Cuál es la visceral? Como vemos en la imagen, la visceral es la que tenemos dentro de los órganos, entre las vísceras, en el corazón, en los pulmones, en el estómago, en el intestino, perdón, etc. ¿Cuál es la subcutánea? La subcutánea es la que nos podemos pillar con los dedos. Entonces, ¿cuál me interesa más? Me interesan las dos, pero sobre todo me interesa la grasa visceral, que es aquella que no se ve. Entonces, una persona puede estar delgada o aparentemente puede estar sana, pero tener un alto índice de grasa visceral. ¿Cómo bajar esta grasa visceral? Pues volvemos a lo de siempre, deporte, ejercicio, ¿vale? O sea, ya estáis viendo que el deporte o el ejercicio es muy importante, en algunos casos incluso más que la alimentación. Y mira que yo soy nutricionista y recalco mucho lo de hacer deporte, hacer ejercicio. Entonces, importante también para la grasa visceral. Bueno, a todo esto, ¿qué pasa con la grasa visceral? Vuelve. La grasa visceral, si tenemos un índice mayor de 10, la Organización Mundial de la Salud nos dice que podemos tener problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Entonces, por eso hay que controlarla. Vale. Otra pregunta que me hacen en consulta. ¿Qué cocciones puedo utilizar? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Pues a ver, aquí tenéis prácticamente todas, o las que se me han ocurrido a mí, que pueden entrar en las cocciones que podemos utilizar en cocina. Como veis, están todas en verde, excepto dos. ¿Cuáles son las que están en verde? Brasa, horno, plancha, hervido, papillot, al vapor. La freidora de aire. La freidora de aire últimamente está bastante de moda. Está muy bien, la verdad. Las personas que la tengan lo sabrán, los que no os lo comento. Es bastante parecida al horno. Al final es una buena cocción, no es ni la mejor ni la peor, es una más que es saludable y se quedan las cosas cocinadas de forma distinta. Entonces, hay muchas veces que una verdura o una carne o un pescado no nos gusta, pero puede ser que no nos guste por cómo está cocinado. Es decir, te puede gustar una dorada al horno, pero una dorada a la plancha no. Entonces, al igual que con todos los alimentos, son distintas formas de cocinarlos. Después, tengo en amarillo los guisos y los estofados. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de cómo se cocine este tipo de cocciones. Hay guisos o hay estofados que sofríen muchas cosas, les añaden pan frito, les añaden otros alimentos que ya no serían del todo saludables y no podrían entrar tan diariamente en una dieta. Entonces, por eso lo marco con naranja, porque depende de cómo esté planteada el guiso o el estofado, podrá ser más saludable o menos. Y después tenemos en rojo los fritos. Los fritos sí que en ningún caso son saludables. Es la única cocción que no podría entrar diariamente. De hecho, yo hasta el día de hoy aún no he mandado nada que esté frito en un menú. Entonces, para que veáis, hay un montón de opciones. Cocinarlo como queráis, pero que no esté frito, básicamente. Vale, y ahora, otra pregunta, otro rompecabezas que me planteáis en las consultas. Merienda. ¿Qué meriendo? Tengo hambre tengo hambre por las tardes, no sé qué merendar. Vale, pues os quiero decir que todas las meriendas dependerá mucho de muchas cosas, del objetivo de la persona y de lo que coma durante el día. Entonces yo solo con una ingesta, a mí me viene una persona y me dice, mira, yo meriendo esto, ¿está bien? Pues no te puedo decir ni que sí ni que no. Dependerá de lo que comas a lo largo del día. Entonces, ¿qué os voy a plantear yo hoy? Os voy a plantear diferentes opciones de merienda, las cuales puede ser que algunas a vosotros os vaya bien o puede ser que no, ¿vale? Pero que sepáis que todas estas opciones son ideas que podéis pillar de vez en cuando. Aquí tenemos el porridge. El porridge simplemente es hervir un poco de leche, le echamos avena, 2-3 minutos y luego ya añadirle el topping que queramos. Podemos añadirle, pues bueno, en este caso hay frambuesas, arándanos, plátano, lo podemos enriquecer un poco como queramos, ¿vale? Sería una opción de merienda. Otra opción, tortitas de plátano y avena. Aquí simplemente con un par de huevos, un plátano, no hace falta ni leche, o sea, un par de huevos, un plátano, un poquito de avena,
nos salen unas tortitas que están muy buenas y si los plátanos están maduros, mejor, porque así están un poco más dulces y no requeriría el echarle un poco de azúcar, el echarle un poco de miel. Entonces, otra opción, pero lo mismo que la anterior. Puede ser que no para todos, todas las meriendas tengan que ser así. Vale. Otro ejemplo, brownie de plátano al microondas. Sería igual que los pancakes, pero con un huevo más y un plátano más. Tres huevos, 2 plátanos, un poquito de avena, o sea, de harina de avena, menos incluso que los pancakes, y ya está. Lo trituramos todo 5 minutos, 5 o 6 minutos al microondas a máxima potencia y ya lo tendríamos hecho. Otro ejemplo, este ya es más típico, fruta con frutos secos y yogur. Bueno, aquí he puesto yogur o kéfir. Al final, diferencia entre yogur y kéfir. El kéfir tiene un poco más de microorganismos porque está un poco más fermentado. Entonces, para personas que vayan más al baño de lo normal, puede estar más recomendado el kéfir que el yogur. Y luego ya, pues bueno, aquí os he puesto por eso, mezclarlo con frutos secos, con fruta. Esta es típica merienda. Otra merienda también. Todas estas son fotos del Mercadona. Aquí, pues eso, otra merienda saludable que a veces he puesto. O bien tortitas de maíz, tortitas de arroz, tortitas de legumbres. Las tortitas de legumbres son, bueno, relativamente nuevas en el Mercadona. Son incluso más interesantes que las de maíz y las de arroz. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Yo siempre recomiendo mezclarlo con algo de proteína, es decir, con algo de jamón york, con algo de queso fresco, más que nada para repartir también las ingestas proteicas a lo largo del día. La proteína, cuanto más la repartamos durante el día, el cuerpo la va a asimilar mejor, ¿vale? No es lo mismo, si os pongo un ejemplo, tenemos que consumir 50 gramos de proteína al día. No es lo mismo consumir 50 gramos solo en la comida que 10 por la mañana, 20 a media mañana, 10 a mediodía y 20 por la noche. Entonces, siempre que lo repartamos, mejor también. Y después, otra merienda saludable bastante típica también, pues bueno, tostadas con... En este caso, bueno, las fotos tienen todas aguacate, no es necesario que tengan aguacate, pero eso, sería tostada con algo de proteína. Salmón ahumado, atún, algo de huevo, jamón york, queso fresco, etc. Después, otra merienda también, otro ejemplo, el típico batido. Este también, coges un plátano, coges leche o bebida de avena, algo de avena, bueno, bebida vegetal y avena. ¿Vale? Lo trituras y ya está, se bebe, o sea, fácil y sencillo. Y después, el último ejemplo que os he puesto, estas también son fotos del Mercadona, son los cereales de los que menos azúcar tienen. Tenemos los de avena, estos que son tipo muesli y estos que son tipo copos de maíz. Se pueden utilizar los tres, ¿vale? Estos tres son buenos ejemplos. Ahora, también ha sacado el Mercadona estos de avena, pero con cacao, ¿vale? O sea, son iguales, pero son marrones y tienen un poquito más de azúcar, están un poco mejores también y son saludables. O sea que ahí tenéis otro ejemplo. Vale, y ahora para ir acabando, cositas a tener en cuenta. Mucha gente me viene a consulta y me dice: Kiko, es que esta semana tengo boda, la semana que viene cumpleaños, la próxima semana tengo no sé qué. Y yo, ahora, tranquila, no pasa nada. ¿Qué pasa? A mí no me importa que un fin de semana salgas, que un sábado tengas que comer con quien sea, no me importa, al final la alimentación y la nutrición es un acto social, el cual tenemos que acudir y tenemos que disfrutarlo también. ¿A mí qué es lo que me importa? A mí me importa lo que hagas diariamente, ¿vale? Es decir, lo que hagas todos los días. Si todos los días te bebes una cerveza, eso me va a importar mucho más a que el sábado te bebas 3. O sea, si contamos al final de la semana, es peor lo que hagamos durante la semana que lo que hagamos un día. Entonces, ¿cuáles son los cambios por los que yo siempre suelo empezar?
por los cambios que hagamos diariamente. Aquí tenemos un ejemplo de, a lo mejor no solemos tomar cacao, pero bueno, igual nuestros hijos, nuestros nietos sí que lo suelen tomar diariamente. Entonces, visualmente, para que veáis el cambio, el colacao estaría compuesto alrededor del 70% de azúcar. En contra, el cacao puro tendría 0,7%. O sea, fijaros el cambio. Es un cambio súper bueno, súper saludable, el cual entraría diariamente y es un cambio de los que sí que me interesaría. Después, otro cambio interesante. Aquí también dependiendo de la persona, ¿vale? No a todas las personas les va a venir mejor, pero a la gran mayoría este cambio sí que les beneficiará. ¿Cuál es? El de cambiar el pan blanco por el pan integral. Diferencias. La diferencia más significativa es la fibra. ¿Por qué? Porque el pan blanco, ¿cómo se hace? Pues se coge el cereal, se parte y se muele solo lo de dentro. En cambio, en el pan integral se coge el cereal entero, con toda la película que lo recubre, que es lo que más fibra tiene, y se muele. Por lo tanto, el pan integral se queda con mucha más fibra que el pan blanco. ¿Problemas o cositas a tener en cuenta del pan integral? Que sí que es verdad que por el tema de la fibra puede ser un poco más indigesto. Entonces, en según qué ocasiones puede ser que nos vaya mejor el blanco. Pero por lo general, el cambio de pan blanco a pan integral suele ser positivo. Vale, después aquí reitero otra vez el cambio del azúcar por el edulcorante. En proporciones normales siempre prefiero que se consuma edulcorante a que se consuma azúcar. La única contraindicación del edulcorante, pues bueno, que puede sentar en cantidades muy grandes, puede sentar un poco mal a la barriga básicamente. Pero por lo general siempre va a ser mejor cambiar el azúcar por edulcorante. Vale, y ahora ya, para acabar, os quiero leer unas frases y las comentamos. No hay alimentos o ingredientes que por sí solos curen el cáncer, o de lo contrario, empeoren su progresión. Lo que sí existen son dietas o patrones de alimentación más recomendados, como seguir una dieta suficiente, variada y equilibrada. Lo que os he comentado, la diferencia no va a estar en que María me haya dicho que la cúrcuma me va a mejorar un montón el tratamiento del cáncer o que el chocolate me va a hacer que empeore un montón. Lo que va a marcar la diferencia es el cómputo global. Entonces, no hay que tener en cuenta solo un alimento, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es lo general. Pasa. Antes de eliminar un alimento de la dieta, incluir otro de forma excesiva, incorporar cualquier suplemento nutricional o decidir seguir una dieta concreta, hay que consultar con el especialista. Esto es muy importante. No porque me hayan dicho esto voy a empezar a incluirlo como un loco, como una loca, o no porque me hayan dicho que esto es muy malo voy a dejar de tomarlo de por vida. Siempre consultar con el especialista y que el especialista os explique el por qué sí consumir ese producto o el por qué no. Hay que limitar, pero no necesariamente eliminar, todos los alimentos muy ricos en azúcares, porque una ingestión excesiva podría comportar un aumento de peso no deseado. Esta frase va sobre todo por el mito de que el azúcar es malo. Pues a ver, el azúcar es malo, es verdad, pero todo el azúcar añadido. Quiero recalcar eso, que la fruta tiene azúcar y es totalmente sana y es totalmente natural. Entonces, lo que hay que limitar es el azúcar añadido. El colesterol es una lipoproteína tan importante en nuestro cuerpo que él mismo lo puede generar. Tenemos que diferenciar el HDL, bueno, del LDL, malo. Un exceso de LDL puede dificultar el paso de nutrientes por las venas y arterias. Lo que hemos comentado, dentro del colesterol hay dos perfiles lipídicos, los cuales hay que tener en cuenta, el colesterol bueno y el colesterol malo. No solo sirve ver el colesterol total, porque si el colesterol total lo tenemos elevado, pero lo tenemos elevado porque tenemos elevado el colesterol bueno, no sería tan malo, ¿vale? O sea, hay que ver el perfil lipídico del colesterol. Que de hecho, un dato que se me ha olvidado comentar anteriormente es que nuestro cuerpo sintetiza colesterol. Entonces, para que veáis lo importante que es.
Una ingesta por sí sola no podemos decir si es saludable y adecuada, dependerá de la situación de cada persona y de las ingestas restantes del día. Esto va en función de las meriendas, que aquí os he puesto algunas meriendas que pueden ser saludables, bueno, que son saludables, pero que puede que no os vaya bien consumirlas todos los días a todas las personas. Son simplemente directrices y ejemplos para que tengáis en casa. Y ya la última. Realizar cambios en alimentos que entren diariamente marca mucho más la diferencia que cambiar hábitos que llevemos ocasionalmente. Lo que os he comentado, a mí que un sábado tengas una comida, que un domingo tengas una comida, no me va a variar tanto. Lo que me importa es lo que consumas a lo largo del día y lo que consumas a lo largo de la semana. Entonces, ¿qué me va a variar a mí mucho? Lo que hagas diariamente. Todos los pequeños cambios que se hagan diariamente a mejor son los que van a marcar la diferencia. Mucho más que el decir, este sábado no salgo o este sábado no bebo. Porque eso al final puedes hacerlo una vez, puedes hacerlo dos, pero sobre todo lo más importante es realizar cambios que se puedan seguir el resto de tu vida. Que cambies una cosa durante un mes no va a servir de nada. En cambio, los pequeños cambios que vayas haciendo diariamente, que sí que sean cambios reales y que puedas aguantar durante toda tu vida, esos son los que sí que valen y los que vale la pena hacer un poco de esfuerzo para cambiar. Vale, y ya está. Aquí os dejo el contacto de Ágora, os dejo mi contacto también. Quería traer unas tarjetitas, pero se me ha olvidado, así que nada. Muchas gracias por venir y bueno, si tenéis alguna pregunta, antes de iros, eso, levantad la mano y me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Ah, vale. A ver, en la propuesta de... Espera, no tens... ¿Va? Ahí. Sí. A ver, en la propuesta de dieta que has hecho semanalmente, has puesto 2 días huevos. A ver, el huevo es que unos dicen hay que comer, no hay que comer, y a mí lo del huevo sí que, porque a mí me encanta el huevo, yo como muchos huevos. Entonces, no sé, ¿qué cantidad de huevos es la que es aconsejable? Sí, muy buena pregunta también. El tema de los huevos también es un tema que me preguntan mucho en consulta. Pues a ver, los huevos, por lo general, nos van a aportar muchas más cosas buenas que cosas malas. El único problema o la única cosa así de decir de los huevos, que es cierto que tienen colesterol. Ahora, para personas que tienen el colesterol controlado, no habría ningún problema en ingerir huevos. Es decir, ninguno es ninguno. Puedes comerte 8 o 10 huevos a la semana, no pasaría absolutamente nada. Ahora sí que es cierto que en personas con el colesterol elevado, ahí sí que habría que ver un poco el tema de los huevos, ¿vale? Pero eso es como todo. Todas las dietas y todos los menús tienen que estar adaptados a cada persona. Un menú que está pensado para una persona puede ser que para otra sea totalmente contraproducente. No has hablado de esto porque eres muy tarde, pero ¿qué opinas de la dieta intermitente que está tan de moda ahora? Vale, pues a ver, la dieta intermitente es otro patrón, otra variante de dieta, por así decirlo. ¿Mejor o peor? Pues bueno, es diferente. Puede ser que en algunos casos vaya bien, puede ser que en otros casos no. ¿Qué se pretende con la dieta intermitente? Se pretende, dependiendo de la persona, pero bueno, durante 12, 14, 16 horas no consumir nada, con el fin de que tu metabolismo lo sintetice todo las horas que estás comiendo. Al final, eso es lo que os he dicho. A mí lo que me importa es lo que se consuma a lo largo del día. Entonces, si quieres seguir una dieta intermitente porque crees que te va a ir mejor, pues bueno, la puedes seguir. Pero tampoco, o sea, yo de primeras no se la recomiendo a nadie, ni de primeras se la quito a nadie. Simplemente le digo que a mí lo que me importa es lo que coma durante el día. Si a lo mejor tu trabajo te impide comer durante 12 horas y estás haciendo una dieta intermitente porque estás trabajando, no habría ningún problema. Pero ya te digo yo que
Actualmente no se ha demostrado científicamente que produzca ni ningún beneficio ni ninguna cosa contraproducente. La única cosa que no estaría bien en todo caso, que si juntas la comida en pocas horas, puede ser que no llegues a las calorías necesarias, a las proteínas necesarias, a los hidratos necesarios. Entonces, si está bien planificada, da igual hacer una dieta normal, habitual, que hacer una dieta intermitente. Pero siempre que esté bien planificada y que no haya carencias de nada, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, a veure. Tots els aliments que cuinem, que deixem en la cuina, que passen un temps en la cuina, les recomanacions és que a partir de les 2-3 hores d'estar en la cuina ja no hauríem de consumir-ho. Per què? Perquè les bactèries que hi ha en la cuina o les bactèries que hi ha en casa poden alterar aquest aliment i pot ser pues, això, que isquen hongos, que isquen diferents bactèries. Entonces, a partir de les 2-3 hores podria ser, ¿vale? No vull dir que siga, però podria començar a aparèixer aquestes bactèries o aquests... En la nevera no, en la nevera tardaria molt més. Jo estic dient a temperatura ambient. A temperatura ambient, unes 2-3 hores, no seria ja correcte el seu consum. En la nevera poden estar molt més temps. Vale? Això sí que és de veres. Això és tonteria també. Lo del suc de taronja, per això. Diferències entre consumir suc o consumir la taronja natural. Sempre és molt millor consumir la taronja natural. Per què? Perquè estem fent-nos l'aigua de la taronja, el sucre de la taronja i estem fent-nos la fibra de la taronja. Què passa que quan fem sumo? Que la taronja l'escorrem i la fibra no me la fem. Ens fem soles l'aigua i el sucre de la taronja. Entonces, normalment, quan ens fem suc de taronja, solem gastar unes 2 taronges. En canvi, quan ens mengem una taronja, ens mengem una, perquè la fibra ens sàcia més i realment el que ens tocaria menjar-nos és una taronja, no 2 taronges. Sí, Sílvia. Vale. Millor la llet en lactosa o la llet sense lactosa? Depèn. Si no eres intolerant a la lactosa, té completament igual consumir llet en lactosa o llet sense lactosa. La llet sense lactosa, per qui està pensat o en quins casos ve bé? Pues això, en casos que sigues intolerant a la lactosa és un sucre que costa un poc de digerir. Entonces, hi ha moltes persones que són intolerants a la lactosa. En aquests casos, òbviament, hi ha que consumir llet sense lactosa. Però persones que no tenim intolerància a aquest sucre no hi hauria ningú problema. La diferència en les llets ve de si és semidesnatar, desnatar, semidesnatar o sencera. Ahí és on tenim la diferència, que desnatar és que no té pràcticament grassa, semidesnatar és que té un poc més de grassa i sencera és que té tota la grassa natural de la llet. ¿Vale? Ahí sí que hi ha diferència, però en lactosa o sense lactosa té igual. Sí, té igual. Al final, què passa quan consumim llet en lactosa? Persones que no són intolerants a la lactosa. Tenim una enzima que es diu la lactasa, que el que fa és actuar en la lactosa i separar-la. Al final, la lactosa són dos glúcids que estan units per un enllaç. La lactasa, l'enzima, el que fa és trencar aquest enllaç i fer que la lactosa es pugui digerir. O sigui, si tu tens lactasa no va passar res per consumir llet en lactosa. Vale. Pues res, si no hi ha més preguntes, gràcies per... allí darrere. Vale. La dieta cetogénica es la dieta que se basa sobre todo en grasas. Entonces,
¿qué pasa con la dieta cetogénica? El objetivo de la dieta cetogénica es aumentar el consumo de grasas en contra de la de hidrato de carbono. Os explico. Para el hidrato de carbono hemos comentado que su función principal es la energética. ¿Qué pasa cuando utilizamos esa energía de los hidratos de carbono? Que nuestro cuerpo echa mano de las grasas. Entonces, ¿qué se pretende con la dieta cetogénica? Que tú, cuando tengas que hacer ejercicio, directamente, como no tienes hidrato de carbono, directamente tires de grasa y por lo tanto quemarás más grasa. Ese es el ideal de dieta cetogénica. ¿Qué pasa ahora? La dieta cetogénica sí que es verdad que yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa para una persona deportista o una persona que haga deporte, que haga ejercicio, me interesa que utilice el hidrato de carbono como fuente de energía. ¿Por qué? Porque es lo más eficiente. Al final, si utilizas el hidrato de carbono, vas a rendir mucho mejor, vas a entrenar mucho mejor. Entonces, si entrenas mucho mejor, al cómputo global vas a acabar quemando más calorías y más grasa que si directamente empiezas a quemar grasa y vas a entrenar mucho menos. Es decir, con una dieta cetogénica vas a entrenar mucho menos que con una dieta alta o normal en hidrato de carbono. Entonces, yo siempre recomiendo que el macronutriente principal de la dieta sea el hidrato de carbono. Ahí sí que es verdad que mejor no probar este tipo de dietas, además de que es bastante difícil de seguir, ¿vale? Porque quitarte todos los hidratos de carbono va a ser un poco complicado. Bueno, sí, a ver. Sí, hay mucha cosa. Hay cosas que has dicho que están bien, hay otras que no. Te explico. La grasa en nuestro cuerpo está destinada a ser un almacenamiento de energía, ¿vale? No está destinada a ser nuestra primera llave de energía. Por lo tanto, partiendo de ahí, lo más natural y lo más sensato es comer hidrato de carbono para tirar de él en cuanto hagamos algo de ejercicio. En el caso de las grasas, si consumes grasas, por eso puedes tener más reserva de energía, entonces, pues bueno, no te digo que no, podría ser que te fuera bien, pero no te va a ir bien porque eso te vaya a dar mucha energía, sino porque tengas reservas de energía. Y entonces, y lo que has comentado de grasas saturadas y grasas insaturadas, ahí también hay que entrar en ese tema, porque una dieta cetogénica, claro, se tendría que basar mucho en grasas insaturadas, que son las grasas buenas. Más o menos lo que yo he comentado es que alrededor del 100% de las grasas, pues alrededor del 70% tendrían que ser insaturadas y 30% saturadas. Entonces, en una dieta cetogénica tendríamos que basarnos mucho, pues eso, a base de pescado azul. Bueno, pescado azul también tiene proteína, entonces, a base de aguacates, a base de frutos secos, a base de aceites, a base de mantequillas, a base de productos más grasientos, que es bastante difícil, como has comentado, seguir una dieta de ese tipo. Pero está muy bien, está muy bien. Vale, pues eso. Muchas gracias a todos, a los asistentes a esta conferencia. Gracias por venir y nada, a ver si nos vemos también el año que viene.